Vemos una interpretación de la fórmula de Vieta, quizás no es tan formal. A algunos matemáticos que son más formalistas quizás no les agrade tanto, pero así es, yo soy un poco más intuicionista. Entonces tenemos acá, supongamos que tenemos el polinomio de grado np de x como a sub n x a la n más a sub n menos uno x a la n menos uno y así hasta llegar a sub cero x a la cero, es decir, a sub cero. X a la cero vamos a omitir. Entonces podemos nosotros, según el teorema fundamental del álgebra, podemos reescribir este polinomio p de x de otra forma relacionada con las raíces de este polinomio. De esta forma, podemos escribir a sub n por x menos r1 por x menos r2 y así x menos rn. Así como un factor de, como considerar cada raíz como un factor, ¿no? Vamos a suponer que vamos a suponer que trabajamos en R, como para no complicarnos con los complejos ni nada. Entonces, vamos a suponer ese que tiene esas n raíces reales, ¿no? También puede ser los complejos, pero acá podemos ver que si evaluamos p de R y en cualquier raíz, una de estas raíces que está por ahí, supongamos por acá, RI menos RI, se va a volver cero uno de los factores y todo esto se va a hacer cero. Entonces cualquier raíz evalúa cero. Entonces vemos que existe una equivalencia entre estas expresiones, entre p de x expresado así y p de x expresado así. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es, para llegar a la fórmula de Vieta, es aprovechar la propiedad asociativa de los números. Y nosotros podemos asociar como queramos los números y va a dar el mismo resultado. Es decir, por ejemplo, si tenemos 3 por 5 por 2, esto no importa el orden, yo puedo asociar así. Puedo hacer así o así indistintamente. Entonces puedo hacer 15 por 2 va a ser igual a 3 por 10 y así. O sea, este mismo concepto lo vamos a usar en forma más general, ¿no? Entonces nuestro polinomio p de x podemos nosotros reescribir así. A sub n, abrimos paréntesis, y asociamos las dos primeras raíces en un solo polinomio q2 de x por todo el resto de factores, por x menos r3, x menos r4 y así hasta x menos rn. ¿Dónde están r2 y r1? Están acá. O sea, q2 de x va a ser igual a x menos r1, x menos r2. Y esto podemos nosotros evaluar así, haciendo la distributividad así. Y vamos a tener que q2 es x al cuadrado menos r1 más r2 de x más r1, r2. Esto ustedes pueden ver. Entonces que ya vemos que se va formando un patrón, ¿no? Entonces podemos nosotros reescribir nuestro polinomio como a sub n, y en vez de usar q2 usamos q3 de x por x menos r4, esta vez x menos r5, por así. Todas estas x menos rn. O sea, ¿qué es q3? Entonces volvemos a ver. Q3 de x lo vemos como q2 de x por x menos r3. Así. O sea, q3 de x en forma recursiva estamos viendo esto. Como una caja de muñecas rusas que van entrando una dentro de otra. Es q2 de x por x menos q2 de x por r3. Entonces podemos nosotros volver a desarrollar esto de forma un poco más tediosa, ya cada vez va creciendo enormemente su tediosidad de estos cálculos. Q3 de x va a ser igual a, recordemos que q2 era x cuadrado menos r1 más r2 de x más r1, r2. Tenemos esto menos, vemos que q2 x cuadrado menos r1 más r2 x más r1, r2, todo esto por r3. Y acá desarrollamos esto. Entonces q3 finalmente va a ser, hacemos la distribución, acá se me olvidó el x que vamos a distribuir acá, va a ser x cubo
menos R1 más R2 por X cuadrado, porque es X por X, más R1, R2 por X, menos X cuadrado por R3, que es esto, más, acá cambia el signo, R1, R2, R1, R3 quiero decir, por X, más R2, R3 por X, más R1, R2, R3. Bueno, acá es menos porque cambia el signo, ¿no? Acá es menos. Entonces finalmente podemos asociar de nuevo los términos de Q3 según sus potencias. Q3 de X. Decíamos X cubo queda X cubo. Pues los factores cuadráticos. Menos R1 más R2 más R3 por X cuadrado. Así. Después los factores lineales. Este más R1, R2 más R1, R3 más R2, R3, X menos R1, R2, R3. Este es nuestro Q3. Y así puede uno ir encontrando el patrón que forma Qn de X. Finalmente, al multiplicar todos los factores qésimos de los polinomios de Q, obtendríamos esto, que P de X sería igual a sub n por Qn de X. Así. Entonces encontraría esto, ¿no? Entonces en ese proceso uno podría encontrar un patrón muy importante de la fórmula de Vietaz, que es que bueno, lógicamente vamos por acá, el x a la n está asociado directamente con a la n como coeficiente, ¿no? Entonces ya acá ya se ve esto, porque q a la n va a ser a sub n por x a la n más otros factores, ¿verdad? Y ahí al multiplicar vamos a ver que x a la n tiene este factor a sub n. Entonces x a la n menos 1 sí ya es una inducción, ya se induce de acuerdo a cada potencia, ¿verdad? El valor de n. O sea, va a ser menos 1 a la 1, menos 1 a la 1 por a la n. Vemos que a la n siempre vuelve después a distribuir para reconstruir el factor que reconstruye, digamos, a p de x, a n por la sumatoria de todas las raíces. Sería. Y así, cada vez vamos a ir avanzando, ¿verdad? Por ejemplo, el x n menos 2 se asocia con menos 1 a la 2, n menos 2, este es el que va acá, por a la n por la sumatoria de todas las formas de multiplicar diferentes de A2, RI, RJ, todas las formas distintas sin considerar las permutaciones, ¿eh? Desde 1 entonces, mayor a I, y menores a J y menores a N, así. Y así hasta llegar, sería lo mismo, por ejemplo, x n menos 3 se asocia a menos 1 al cubo, ¿no? A sub n, se van alternando, bueno, porque si es lógico, es lógico pensar eso, ¿no? Sí, se van alternando siempre, pues. N, acá ya se van a producir I, J, RJ y R sub K. Entonces ahí tendremos desde 1 y J hasta N. Tenemos esto. Entonces finalmente vamos a tener vemos que el último, el X a la 0, el coeficiente libre, ¿verdad? El término independiente va a ser asociado a menos 1, esta vez a la N. Se va alternando, ¿verdad? Por el producto de todas las raíces.
producto de todas las raíces. De ahí, por ejemplo, tenemos los casos particulares. Vamos a ver algunos casos particulares. Veamos este caso. Un caso así. Un cierto polinomio de x que sea igual a 3, x menos 2, x menos 1, por ejemplo. Entonces, vemos que las raíces son el 2 y el 1. Entonces, nuestro polinomio reconstruido sería 3x cuadrado menos la suma de las dos raíces, que es 3x. Es una forma de ir al revés. Normalmente estamos acá y queremos ir acá, y también podemos hacer lo opuesto. Más la suma, o sea, el producto de los 2 por 1, que es 2. Así. De nuestro, todo esto por 3, ¿verdad? Que es nuestro factor. Por 3 y acá por 3. Así. Nuestro polinomio entonces sería 3x cuadrado menos 9x más 6. O sea, ustedes pueden ver esto, que sacan el factor común acá, 3. Factor común 3 y queda 3x cuadrado menos 3x más 2. Así. Sabemos que esto se puede convertir en esto. Y así en cualquier polinomio de cualquier grado. Esa es la forma en que yo veo el teorema de Vieta.